Apache woman closed her eyes to die, but woke up in a cowboy's bed instead. Before we dive into the story, don't forget to like the video and tell us in the comments where you're watching from. The cold was sharper in the northern hills and in town. The kind of cold that made a man's teeth ache and his breath sting when a drew it in Sheriff Luke Carver leaned forward in the saddle, gloved hands tied on the reins, his horse's hooves crunching through the crust of all the snow. Patrols this far out were thankless, but he made them anyway. He told himself it was duty, keeping an eye out for drifters, outlaws, or hunters who thought they could slip through without paying tax of the town. But truthfully, it was the silence he needed. Silence meant no one asking questions he didn't want to answer. Silence meant no faces expecting him to fill the room with talk when he had nothing left to say. Luke was 32, still young by most measures, but his body carried the weight of years spent in uniform before he ever pinned a ball. The war had given him scars no one could see. And when he came west, he figured the land might have in peace. Instead, it gave him a ball in a town too small to matter to anyone but those living there. Still he wore it and he carried it like a burden. By the light he kept order. At night he returned to his cabin, ate alone, slept alone, woke alone. He told himself he didn't mind. He was 2 hours from town, his horse damp with sweat when he saw her. At first he thought it was a discarded bundle near the tree line, a dark shape against the pale snow. Motionless, slowed, scanning the trees for ambush. The raids had been real in last fall, and settlers have been quick to take vengeance where they could, not always caring who they had. He touched the boot of his colt out of a bit, then dismounted, boots crunching as he stepped toward the shape. It was a woman. She lay curled against a fallen pine, her limbs stiff from the cold, her face lacking unconsciousness. Her skin was bronze, her lips tint blue, her hair black and stiff with frost where it spread across the snow. The erkin dress she wore had been torn apart. One strap snapped, the fabric ripped along her ribs and deep. Bare skin showed through in the open gaps. Skin that was bruised in places raw in others. Luke's stomach tightened. It wasn't just the cold that had brought her here. Someone had left her like this or worse thrown her aside after using her. He crouched down and pressed a hand to her neck. A pulse beat faint under chilled skin. So weak he almost missed it. He pulled his hand back and looked around again, listening hard. No voices, no tracks fresh in the snow, but his own. Whoever had been here was gone. The only question left was whether to risk taking her in. He waited carefully. She was Apache. Her features, her dress, the beadwork still clinging to one strap of hide told him that bringing her to town would be a mistake. There were men in Coldtree who would sooner see her dead than sheltered, and women who would spit at her feet. He couldn't tell if her, though. Whatever she had done, or whatever someone claimed she had done. Leaving her here meant that, and he couldn't read the past with that on his conscience. His father had taught him better. Luke slid his arms under her, lifting her off the snow. She was lighter than she should have been, her body tense with chill, her breath shallow against his chest. She stared once, eyes fluttering half open, and whispered a sound he couldn't make out. Maybe a name, maybe nothing. Then she sagged again, limping his arms. The ride back was slow, the added weight dragging his horse, the sky turning darker by the minute. He wrapped his coat around her, keeping her pressed close and trying not to think about how fragile her breathing sounded each time the horse stumbled. Fear could throw him sharper than the wind. Fear that she'd slip away before they reached the cabin. Fear that the lawman in him was about to carry a body home to bury. By the time the cabin came into view, smoke from his last fire still faint in the chimney. His arms were numb from holding her steady. He kicked the door open, carried her inside, and set her down on his bed, the only bed in the room, narrow and neatly kept until now. He laid her on the quilts, pulled the lamp closer, and took a long look.
Bruises colored her ribs and thigh. Her shoulder bore a mark cold the place. Burned, not cut, olden oak to scar, but still red at the edges. Whoever had done this and they used abandoned her. They had broken her first. Luke lit the stove until it glowed, filled the kettle, and set broth to warm. His hands shook a little as he worked. He wasn't the kind of man who let emotions show. Never had been, but the sight of her stirred something he didn't want to name. Pity, maybe anger, surely, but also a deep, steady resolve. When he touched a damp cloth to her lips, her eyes flicked open again. Dark eyes, sharp even in their haze, lacked on his face for a heartbeat. She didn't speak, but there was no mistaking the fear there. Not fear of that. She had already given herself to that, but fear of what he might take from her before it came. Luke pulled back slightly, holding her gaze steady and calm. "You're safe here," he said quietly, though he wasn't sure she understood. "Not going to hurt you." Her eyelids sank shut, but her breathing steadied a little. Luke sat in the chair by the bed, waiting while the broth cooled, watching her chest rise and fall. He didn't know why she had been left there, or what kind of dangers she would bring to his door when word got out. All he knew was that he couldn't read the past. Not this time, not her. And that decision made on a frozen night in the Timberline would change everything. The fire had burned down to coals by the time Luke let his eyes close, though he never really slept. He sat slumped in the chair beside the bed, one hand resting near his colt on the table, the other still stiff from carrying her weight through the snow. Every small sound, the pop of sap in the stove, the hiss of wind squeezing through the cracks in the shutters, kept him half alert. Each time she stirred beneath the quilt, his head came up fast. The old soldier in him, refusing rest. By dawn, his eyes burned from the long watch. When the first light pushed through the window chinks, he leaned forward and checked her breathing again. She was warmer now, though still weak. Her face had lost some of its blue tinge, and her chest rose more evenly under the quilt. He let out a breath and realized he was holding. For the first time in years, he felt a knot of responsibility heavier than his body. He had brought her here, and whatever happened next rested on him. He pulled on his boots, fed the stove, and went outside to draw water from the barrel. The world was wet and brittle with frost. The snow pile dig against the cabin's back wall. He paused at the door, scanning the tree line. No tracks but his own. No smoke in the distance. Whoever had left or had done it far from here. Still, a woman in town would ask questions if they saw her. Some would want answers, others would want blood. When he stepped back inside, the cabin era already warmer, he saw her eyes open for the first time with awareness behind them. She was lying still, her hair tangled across the pillow, her body pulled tight under the quilt. Her gaze lacked on him as soon as the doors shut, sharp and guarded, and the cold see the flicker of fear tighten her jaw. He set the bucket down slow, keeping his movements calm. "You're awake," he said. His voice sounded rough in the small room, and he realized he hadn't spoken more than a few words in nearly a week. "Name's Luke Carver, Sheriff." She studied him silent. He could tell she was measuring him, tried to decide if he was another kind of danger. He poured water into a tin cup, held it out. After a long hesitation, she pushed herself upon one elbow, and took it with shaking hands. She drank in small sips. Her eyes never leaving his. Her lips parted finally by the horse. Nearly, used one word, but it was enough to ground her as more than a body had carried from the snow. Luke nodded. "Nearly," he repeated, the name unfamiliar but steady on his tongue. He set bread and beans on the table, warming them in the pan, and brought a plate to her. She ate carefully, like someone who hadn't known regular meals in a long time, and noticed the bruises more clearly now in the lamplight. There were marks on her ribs, welts on her thighs, an older scar burned into her shoulder.
Looked away before she caught him staring, not wanting her to mistake his concern for something else. Still, couldn't avoid the questions pressing against his chest. Who had done this to her? Why was she left to freeze? And why here? So close to the timberline where he always rode. She gave him no answers yet, and didn't ask. No better than to push. Survival came first. Trust would take time. Stood, took his coat, and moved toward the door. He need a ride into town. Check the post, he said, pausing with his hand on the latch. You'll be safe here. Firewood stacked. Stove will hold. He met her eyes again, holding them long enough to make sure she believed him. She gave the smallest nod, but her fingers clutched the quilt tighter around her chest. Luke stepped outside, the cold cutting him sharp after the cabin set. He mounted his horse and turned down the trail, but his thoughts stayed vain. He replayed the image of her lying in his bed, eyes sharp despite exhaustion, body marked by violence and cold. He talked about the town, how they would look at her, what they would say if they knew she was under his roof. He had kept lab here for 3 years, and never once had they invited anyone past his threshold. He had lived careful, kept his distance. Now, one choice on a frozen night had broken that distance, and he couldn't bring himself to regret it. When he returned later with salt, flour, and coffee from the general store, she was sitting upright by the stove, wrapped in his quilt, mending the torn strap of her dress with a clumsy thread from his sewing tin. The fabric still unloose, exposing more of her body than she likely wanted. But she worked with determination. Her eyes lifted when he came in for the first time. They didn't all fear. They held something harder to place. Weary acknowledgement. Maybe even the faintest trace of trust. Luke set the place down, his jaw tightening with the weight of it. Whatever her story was, it wasn't over. And whether he liked it or not, it was part of it now. The day stretched quiet inside the cabin. The kind of quiet that was not empty, but filled with small sounds with settling in the stove, water boiling, the scratch of a needle through cloth. Luke had returned from town with supplies and put them in their places on the shelves, all while feeling Naeli's eyes following from her seat near the fire. She stood wrapped in his quilt, her torn dress clutched underneath, sewing slowly, her fingers clumsy with a stiff thread, but refusing to stop. Eriela Stendate had never asked her if she could sew or if she even wanted to. It struck him. He knew nothing of her life. Not where she came from, not how long she had been running, not whether she had family. People in town would have asked those questions right away, most of them with judgment already in their voice. But Luke had held back. He wasn't sure if it was kindness or fear of what the answers might mean. When he sat at the table, she lifted her head. Why? Her voice was rough, like each word cost her something. Luke paused, unsure. Why? What? Her eyes stayed sharp, steady. Why did you carry me? You could have left. The question was fair. He leaned back in the chair, arms crossed, eyes fixed on the nut in the wood floorboards. Didn't seem right, he said finally. Ain't lab to leave a body in the snow when it's still breathing. He wanted to leave it there, but the truth pushed harder. Isn't too much of that in the war. Too many men walk past folks who might have believed if someone had stopped. Naeli watched him for a long time before turning her gaze back to the dress. She didn't thank him. He hadn't expected her to, but her hands moved slower, steadier, as though his answer had taken some weight from her. By evening, she was strong enough to stand on her own and insisted on carrying a bucket of water from the barrel outside. Luke followed a few paces behind, ready to catch her as she stumbled. The cold beat hard at her bare feet, and when he noticed the raw skin, he silently fetched a pair of wool sacks from his trunk and set them by the fire ladder. She said nothing when she saw them waiting, only slipped them on without comment.
But echoed the way her shoulders is don'th chided. That night, after supper, he lit the lamp and sat at the table to clean his cold. The cabin smelled of gun oil and beans cooling on the stove. Nearly sat across from him, her quilt draped loose now. Her dress patched enough to stay in place. The bruises on her shoulder are darkened, and in the lamplight, a cold seed scar burned into her skin more clearly. It wasn't an accident, too precise, too deliberate. He wanted to ask, but held his tongue. She wasn't ready to say, and he wasn't ready to hear what kind of men left that kind of mark. Instead, he asked something simpler. You got people somewhere. Her eyes flickered. She stared into the lamplight as if weighing her words. Not anymore. That was all she gave, and it was enough to close the subject. Luke nodded once, slow, he didn't press. He knew what it meant to lose people. He had buried enough of his own during the war. And after he returned to his work, the steady click of the revolver cylinder filled the room, and she returned to sewing, the two of them bound by silence that no longer felt like a wall, but like a bridge neither was sure how to cross. Later, when the fire had burned low and the cabin chilled, Luke dragged his chair closer to the stove to do the light the way he always did. But when he glanced at the bed, Nearly had shifted to the far side, leaving a space beside her. Her eyes were half closed, but she was watching him still, steady as ever. He hesitated, his chest tightening, the decision sharp in his mind. If he lay down beside her, it would change things. If he stood in the chair, the distance would stay fixed. He didn't move. Not yet. Instead, he pulled the quilt tighter around her shoulders, settled back in a chair, and let his eyes drift shut. Her breathing steadied. And in that steady rhythm, he found a kind of peace he hadn't known in years. What he didn't see as the fire cracked low was the way she finally let her hand rest on the space where he might have been, testing the ground between them, waiting to see if it would hold. The storm came in sudden, hard, and without warning. By late afternoon, the sky turned the color of lead, the trees bowing under wind that howled through the rig like a freight train. Luke had seen enough winters to know what was coming. He checked the shutters twice, laid extra wood by the stove, and made sure the latch on the door was tight. By the time darkness fell, snow was hammering against the cabin walls, and the wind drowned every other sound. Dentro, el fuego brillaba, pero aún así el frío se abría paso, ese tipo de frío que se mete en los huesos y no lo suelta. Nearly estaba sentada en la cama, envuelta en su manta, observándolo con ojos cansados. Había comido antes. Frijoles y pan, todo lo que pudo tolerar. Y aunque el color había regresado a su rostro, su cuerpo seguía mostrando las líneas duras del hambre. El vestido remendado se le pegaba de forma desigual, la clavícula sobresalía nítida sobre el escote y las piernas permanecían recogidas bajo la manta para conservar el calor. Luke podía verla temblar incluso desde el otro lado de la habitación. Vertió agua caliente en una taza de lata y la dejó junto a ella. Beber ayuda a mantener el frío afuera. Ella la tomó, las manos temblándole contra el metal, y bebió despacio. Su mirada se deslizó hacia la ventana, donde la nieve se estrellaba contra las rendijas. Esta tormenta, dijo, con la voz tensa. No se irá pronto. Luke negó con la cabeza. Puede durar toda la noche, quizá más. Ella bajó los ojos, en silencio, y se ajustó la manta con más fuerza. Luke se ocupó en pequeñas tareas, aceitar el rifle, revisar la tetera. Pero cada pocos minutos su mirada volvía a ella. Veía cómo luchaba por no mostrar debilidad. La mandíbula apretada incluso mientras el cuerpo le temblaba. Lo entendía. El orgullo era lo único que quedaba cuando todo lo demás había sido arrebatado. Pero también sabía que un frío así no era cuestión de orgullo. Podía matar tan rápido como una bala cuando los escalofríos empeoraban. Tomó su decisión. Dejó el rifle a un lado y se acercó a la cama. Ella se tensó cuando él se sentó en el borde, sus ojos clavándose en los de él,
tratando de leer sus intenciones. Luke mantuvo la voz serena. No pasarás la noche así. El fuego no basta. El calor del cuerpo es lo único que funciona. Los labios de ella se apretaron, la respiración acelerada. Por un instante, Luke pensó que se negaría y se preparó para apartarse, para dejarle la decisión. Pero entonces ella asintió una sola vez, apenas, las manos aún aferradas a la manta como si fuera su último escudo. Luke se quitó las botas y se acomodó en la cama con cuidado de no invadir su espacio. La manta se movió cuando se recostó a su lado, y el calor de su cuerpo comenzó a filtrarse por el estrecho hueco entre ambos. Al principio, ella permaneció rígida, medio de espaldas, pero el frío apretó más fuerte, y al final, se acercó, apoyando la frente en su hombro, la mano descansando con cautela sobre su pecho. Él sintió el pulso a través de sus dedos, rápido, inestable, pero vivo. No la rodeó con los brazos, no dejó que las manos vagaran. Se mantuvo inmóvil, solo su respiración, solo su calor ofrecido sin exigir nada. Poco a poco, los temblores de ella cedieron en el silencio que siguió. Las preguntas afloraron, las mismas que habían quedado sin decir desde la noche en que la llevó en brazos. Se preguntó si la habían abandonado los suyos o si los colonos la habían vendido. ¿Qué violencia había dejado esos moretones? ¿Cuánto tiempo llevaba huyendo? Y también qué significaba que estuviera allí, en su cama, no como una mujer reclamada, sino como una vida salvada. La respiración de Nieli se estabilizó contra él y, por fin, su voz surgió, baja y entrecortada. Pensé que moriría ahí afuera. Cerré los ojos y esperé. Pero desperté aquí. Luke giró la cabeza y encontró su mirada a la luz de la lámpara. No había gratitud aún. No exactamente. Pero sí una honestidad cruda que no había visto antes. No mientras yo esté de guardia, dijo, con la voz áspera pero firme. Ella lo estudió y luego apoyó la frente por completo en su pecho. El sueño la venció poco después, con las manos aún descansando sobre él. Luke permaneció despierto más tiempo, la tormenta golpeando la cabaña, pensando en lo que significaba compartir su cama por primera vez en años. No era intimidad. Aún no. Era supervivencia. Pero había cambiado algo entre ellos. Y sabía que, cuando la tormenta cediera, nada volvería a ser exactamente igual. La tormenta se disipó al amanecer, dejando el mundo cubierto de ventisqueros profundos que llegaban a media altura de las cercas. La cabaña seguía firme, el humo enroscándose en la chimenea, pero el silencio exterior era pesado, casi sofocante, como si la nieve misma aplastara los sonidos. Dentro, Luke se movía con cuidado entre la estufa y la mesa, sirviendo café caliente en una taza de lata mientras observaba a Nieli moverse bajo la manta. Se despertó despacio, el rostro suavizado por el descanso. Pero cuando abrió los ojos, el cansancio regresó como un reflejo. Había sobrevivido a la noche. Eso era seguro. Su piel tenía calor, la respiración era más fuerte, los hombros ya no temblaban sin control. Aún así, Luke sabía que no solo estaba en juego la supervivencia. Si ella iba a permanecer bajo su techo, las preguntas llegarían. El pueblo no era ciego, y en Coldry nada se mantenía en secreto por mucho tiempo. Dejó la taza cerca de ella. Necesitarás fuerzas. Tenemos que ir al pueblo. Sus ojos se afilaron al instante, los dedos apretaron la manta. ¿Al pueblo? Su voz estaba cargada de miedo. Luke asintió. Las provisiones escasean. Harina, medicina, algunas cosas que no puedo evitar. Si voy solo, la gente preguntará dónde he estado, por qué necesito el doble de comida. No tardarán en venir a buscar por su cuenta. Es mejor que te vean conmigo, bajo mi protección. Ella escrutó su rostro, como midiendo si decía toda la verdad. En su silencio, Luke sintió el peso de lo que ella debía haber soportado. Colonos que la trataban como menos que humana, hombres que la veían como mercancía. Mantuvo la voz firme. No dejaré que nadie te toque. Ni en el pueblo.
ni en ningún lugar. A media mañana, el cielo se había despejado lo suficiente para viajar. Luke ensilló el caballo y armó un asiento improvisado con cuerdas y una manta. Cuando ella salió, envuelta en su abrigo de repuesto que le quedaba grande y pesado, sus ojos recorrieron la inmensidad blanca como si esperara peligro en cada montículo. Subió al caballo detrás de él, las manos apoyadas con ligereza en su cintura. No por cercanía, sino por equilibrio. El trayecto fue largo y lento, con la nieve profunda, y cuanto más se acercaban al pueblo, más se enroscaba la tensión en el pecho de Luke. Conocía Coldry, conocía cada mirada que los seguiría. Había mantenido distancia de la mayoría, respetado por la placa, pero nunca lo bastante cercano como para dar de qué hablar. Llevarla con él rompería esa distancia para siempre. Al llegar a la calle principal, las cabezas se giraron de inmediato. Un ranchero se detuvo a medio paso frente a la caballeriza. Dos mujeres con canastas se detuvieron y susurraron tras sus chales. En el salón, un par de hombres se asomaron a la calle con sonrisas afiladas y feas. Luke mantuvo el rostro duro, la mano cerca del cinturón, desafiando a cualquiera a acercarse. Desmontó frente a la tienda general y ayudó a Nieli a bajar. Ella mantuvo la barbilla baja, el cabello oscuro cayéndole sobre el rostro, pero él notó los hombros firmes, la espalda recta. Orgullo incluso en el miedo. Dentro de la tienda, el dueño, Ezre Maddox, se quedó inmóvil al verla. Sus ojos se entrecerraron, los labios se le afinaron. «Sheriff», dijo con cautela, alternando la mirada entre Luke y Nieli. No sabía que traía compañía. Luke apiló harina y café sobre el mostrador, la voz baja pero cortante. «Pagaré todo». La mirada de Ezre se detuvo en Nieli, la desaprobación evidente. «¿Está seguro de que es prudente?» Luke lo cortó con una sola mirada. «Póngalo en la balanza, Ezre». El resto del pueblo sintió el peso de ese momento. Cuando Luke condujo a Nieli de vuelta al caballo, los susurros habían crecido, pero nadie dio un paso al frente. Su presencia, firme, armada, imperturbable, bastó para mantener la distancia. Aún así, sabía que aquello era solo el principio. De regreso en la cabaña, Nieli se quitó el abrigo y se sentó junto al fuego, las manos apretadas de nuevo alrededor de la manta. «Me odian», dijo en voz baja, sin sorpresa, solo resignación. Luke colgó el sombrero, dejó las provisiones y se volvió hacia ella. «No te conocen. Solo saben lo que les han contado. Pero lo pensarán 2 veces antes de cruzarme». Ella alzó la vista y lo miró. «¿Y si vienen de todos modos?» Luke sostuvo su mirada, firme como piedra. «Entonces tendrán que responder ante mí». Por primera vez, ella dejó escapar un aliento que sonó cercano al alivio. No era confianza aún, no del todo. Pero era el comienzo de algo que no había tenido en mucho tiempo. Protección sin precio. Y mientras la luz del fuego parpadeaba sobre ambos, Luke supo que el camino por delante se había estrechado. Fuera cual fuera su vida antes, ahora estaba ligada a la de ella, y no habría vuelta atrás. Los días que siguieron a su primera visita al pueblo adoptaron un ritmo distinto al de la vida anterior de Luke. La cabaña, antes un lugar de silencio roto solo por el crepitar de la estufa o el arrastre de una silla, ahora llevaba el sonido de 2 personas moviéndose en ella. Al principio, el cambio fue desconcertante. Luke había vivido años en rutinas donde nadie preguntaba a dónde iban y notaba cuando regresaba. Ahora, cuando abría la puerta tras una patrulla, encontraba a Nieli allí, sentada junto al fuego, remendando tela, hirviendo frijoles o simplemente observando la nieve afuera, como si esperara que el mundo volviera a volverse contra ella. Se acostumbró a partir leña por las mañanas, apilándola junto a la pared donde daba más el sol, y a menudo ella se le unía. Al principio solo miraba, pero en pocos días empezó a llevar los trozos más pequeños al interior. Una vez la sorprendió arrastrando un tronco demasiado pesado para su cuerpo delgado y la detuvo con una palabra seca. Ella le sostuvo la mirada con orgullo obstinado y replicó: «No soy débil».
Fue la primera vez que oyó ira en su voz, y lo sorprendió. No dijo nada entonces, solo tomó el tronco de sus manos y lo dejó a un lado. Esa noche, dejó un hacha más pequeña junto a la puerta sin explicación. A la mañana siguiente, ella la usó sin comentario, cortando astillas mientras él trabajaba con los troncos grandes. Y por primera vez, laboraron uno junto al otro sin incomodidad. Los susurros del pueblo lo siguieron de vuelta desde Coldry, pero nadie lo enfrentó abiertamente. Aún así, Luke sentía el peso cuando hacía sus rondas, las miradas de los rancheros, las risas ahogadas frente al salón. No le contó a Nieli cuán afilado se había vuelto el chisme. No vio utilidad en cargarla con lo que ya sospechaba. En su lugar, se concentró en la cabaña, en mantenerla abastecida, firme y cálida. El mundo exterior podía presionar su puerta. Dentro, quería que ella sintiera que ese lugar era tan suyo como de él. Una noche, tras un día largo, entró y encontró la manta doblada con cuidado y la cama hecha con precisión. Ella había cocinado frijoles y cerdo salado, puestos sobre la mesa sin decir palabra. Para un hombre que había comido frío en patrulla más veces de las que podía contar, la visión de una comida esperando, de alguien que había elegido prepararla, le golpeó más hondo de lo que esperaba. Se sentó frente a ella, comiendo despacio, consciente de su mirada. ¿Siempre viviste solo?, preguntó ella al fin, con voz cauta. Luke asintió. ¿Siempre? No añadió lo demás, que incluso rodeado de soldados, de gente del pueblo, de hombres que lo llamaban sheriff, nunca había dejado que nadie se acercara lo suficiente como para cambiar eso. Nieli bajó la mirada, empujando los frijoles en el plato. Estar solo es más fácil. Nadie puede hacerte daño cuando no hay nadie que perder. Reconoció la verdad en sus palabras, pero también oyó el duelo. Por primera vez, quiso preguntarle directamente por su pasado, por la cicatriz en su hombro, por quien la había dejado en la nieve. Pero se detuvo. El momento llegaría cuando ella eligiera contarlo. Y tendría que ser su elección. En lugar de eso, tomó la olla y volvió a servirle. Aquí no pasarás hambre, dijo simplemente. Esa noche, la estufa ardía abajo y se sentaron en la penumbra. Nieli se trenzaba el cabello con manos lentas y expertas, la cabeza inclinada, mientras Luke afilaba su cuchillo en la mesa. La luz del fuego delineaba su rostro, los rasgos aún marcados, pero ya no demacrados, los ojos más vivos, alertas. Ella alzó la cabeza una vez y lo sorprendió mirándola. Por un instante, ninguno apartó la vista. Luego dejó caer la trenza sobre el hombro y volvió a lo suyo, pero una suavidad tenue se había posado en su expresión. Cuando Luke se acostó por fin, esperaba que ella mantuviera la distancia habitual. En cambio, cuando el frío se coló por las contraventanas, ella se acercó, rozándole el brazo con la mano, deliberada pero cautelosa. A él se le cortó la respiración, no por sorpresa, sino por el peso de lo que significaba. No se apartó. Despacio, ella dejó la mano allí y acercó el cuerpo para buscar calor. No por la tormenta esta vez, sino por elección. Luke permaneció despierto, mirando las vigas del techo, comprendiendo que el silencio entre ellos había cambiado. Ya no era solo supervivencia. Era confianza empezando a echar raíces. Frágil, pero real. Y sabía en lo más hondo que, si el pueblo o el pasado intentaban arrebatarles eso, no se quedaría de brazos cruzados. Lucharía, costara lo que costara. El deshielo comenzó a insinuarse a mediados de marzo. La nieve se ablandó bajo los pies, el agua descendía de las colinas y los arroyos delgados convertían el suelo en barro. Las montañas aún se alzaban blancas, pero el dominio del invierno se rompía. Y con ello, los días en la cabaña de Luke se transformaron en algo más tranquilo, más firme. La rutina se volvió natural, Luke cortando leña y patrullando, Nieli atendiendo el fuego, cosiendo, preparando las comidas. Lo que había comenzado como supervivencia era ahora una vida compartida. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos lo sabían. La gente del pueblo no había dejado el asunto en paz.
Luke lo oía cada vez que pasaba por Coldridge, las voces murmuradas frente a la caballeriza, las miradas afiladas de los hombres que escupían al suelo cuando él pasaba. El cantinero del salón hizo una broma una noche, demasiado alta. Y aunque Luke no reaccionó, guardó el sonido de la risa en el fondo de su mente, archivándolo como un nombre en un cartel de Se Busca. Aún así, nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Su placa y su reputación los mantenían a raya, pero él sabía que no duraría para siempre. Los susurros tenían la costumbre de echar dientes. De vuelta en la cabaña, Nieli también había cambiado. Ya no se sobresaltaba con cada ruido repentino. Ya no mantenía la colcha apretada como una armadura alrededor de los hombros. Llevaba el vestido remendado que había arreglado y a veces salía para quedarse de pie bajo el cielo abierto, respirando el aire frío como si estuviera reaprendiendo lo que se sentía existir más allá del miedo. Luke notó la forma en que ahora su cuerpo llevaba fuerza. Sus hombros ya no se encorvaban, sus pasos eran más firmes sobre el suelo que empezaba a descongelarse. Los moretones se desvanecieron, pero la cicatriz en su hombro permanecía, y aunque ella nunca hablaba de ello, él veía como su mano a veces la rozaba distraídamente, como recordándose que ya no la definía. Una tarde después de la cena, Luke estaba sentado limpiando su rifle en la mesa mientras Nieli se cepillaba el cabello junto al fuego. La luz de la lámpara atrapaba su rostro, el cabello cayéndole suelto por la espalda, y Luke se descubrió mirándola más tiempo del que pretendía. Ella alzó la vista, atrapó su mirada, y en lugar de apartarla, la sostuvo. «No me haces preguntas», dijo por fin, con voz firme pero baja. Luke dejó el rifle a un lado. «No es mi derecho forzar respuestas. Me dirás lo que quieras cuando quieras». Sus ojos se suavizaron, aunque sus labios se apretaron. «Me tomaron antes de que cayera la nieve», dijo, casi hablándole al fuego más que a él. «Traidores. Me vendieron como carne. Escapé cuando empezaron a pelear entre ellos. Corrí hasta que no pude más. Pensé que morir en la nieve era mejor que volver». El pecho de Luke se tensó, la ira brillando rápida, pero la mantuvo contenida. «No vas a volver», dijo simplemente, con una voz como de hierro. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo. Luego ella se levantó y cruzó la habitación hasta donde él estaba sentado. Se detuvo muy cerca, la luz del fuego calentándole la piel, los ojos buscando su rostro como si pesara si hablaba en serio. Su mano se alzó y rozó su mejilla con vacilación. Luego descansó allí. Luke permaneció inmóvil, la respiración contenida, los pensamientos agudos. Había contenido ese impulso durante semanas, temiendo lo que significaría cruzar la línea entre protector y algo más. Pero cuando ella se inclinó y sus labios encontraron los suyos, la duda se rompió. El beso fue lento, inseguro al principio, luego se profundizó, cargado con todo lo no dicho entre ellos. Cuando se separaron, ella apoyó la frente contra la suya, respirando rápido. «Me tratas como si no estuviera rota», susurró. La mano de Luke se alzó firme contra su espalda. «Porque no lo estás», dijo. El fuego se consumió bajo mientras permanecían cerca, ninguno retrocediendo. Afuera, el viento presionaba contra las paredes de la cabaña, llevando consigo el sonido de un mundo que nunca entendería lo que se había construido en silencio entre un hombre de la ley y la mujer que había salvado. Pero dentro, la línea que ambos habían sostenido con tanto cuidado había desaparecido, reemplazada por algo frágil, humano y real. Luke sabía que el pueblo pronto exigiría respuestas, quizá algo peor. Pero también sabía una cosa con certeza, no lo enfrentaría solo. Ya no. Los días que siguieron a su primer beso llevaban una carga silenciosa. Algo nuevo en el aire de la cabaña que ambos sentían pero ninguno nombraba. Luke continuó con sus deberes como siempre: partir leña, cabalgar al pueblo por provisiones, revisar los ranchos alejados. Pero ahora, cuando regresaba a casa, lo primero que buscaban sus ojos era a ella. Y cada vez que la veía junto al fuego o inclinada sobre la costura, sentía algo apretarse en su pecho.
Nieli también se movía distinto. Ya no se aferraba a la colcha como cobertura, ya no se encogía cuando su mirada se demoraba. Se conducía con una mezcla de cautela y confianza creciente, probando cada paso hacia adelante en el vínculo no dicho entre ellos. El pueblo seguía inquieto. Los susurros crecían, aunque aún a sus espaldas. Luke los oía al pasar. La insinuación de que la había tomado como un trofeo. La sugerencia de que un sheriff no tenía nada que hacer viviendo con una mujer apache. No respondía a las habladurías, pero le ardían por dentro, y más de una vez se sorprendió con la mano apoyada en la empuñadura de su Colt más tiempo del necesario. En cada regreso a la cabaña temía que la fealdad del pueblo lo siguiera. Pero cada vez que empujaba la puerta y veía a Nieli viva y cálida, ese miedo se volvía determinación. Una noche, el viento se levantó brusco, haciendo temblar las contraventanas, aunque no llegó ninguna tormenta. La estufa brillaba constante, la habitación pesada con el olor de los frijoles hirviendo a fuego bajo. Luke estaba sentado a la mesa, las botas desatadas, el cuerpo dolorido por la cabalgata del día. Nieli dejó los cuencos y se sentó frente a él. Comieron en silencio al principio, hasta que ella dejó la cuchara y lo observó. «Oyes lo que dicen de mí», dijo con voz serena. Luke sostuvo su mirada. «Lo que oigo no importa». Su ceño se frunció. «Para ellos sí. Creen que soy vergüenza. Una carga, quizá peor». Él se inclinó hacia adelante, el tono plano. «Que lo piensen. Ellos no deciden lo que eres. No deciden lo que yo elijo». Ella lo miró largo rato y luego asintió. Algo en su postura cambió entonces, no más ligero, sino más firme, como si le creyera. Se levantó, apartó los cuencos y cruzó la pequeña habitación hasta él. Sin decir palabra, puso la mano sobre su hombro. Luke se quedó rígido, la respiración cortada, y luego se permitió inclinarse hacia su toque. El fuego se apagó más. Con el paso de las horas, cuando Luke se levantó a echar más leña, Nieli se movió con él, su mano rozándole el brazo de forma deliberada. Él se volvió y, antes de poder pensarlo, ella se acercó, sus labios encontrando los suyos otra vez. Esta vez no hubo vacilación. El beso se profundizó, sus manos aferrándose a la camisa de él, los brazos de Luke rodeándole la cintura y atrayéndola contra sí. Meses de silencio, de contención, de distancia, se derrumbaron en ese instante, reemplazados por calor y certeza. La alzó con facilidad y la colocó con cuidado sobre la cama. La colcha se deslizó, el vestido remendado aflojándose en las costuras. Ella no se cubrió. No esta vez. En lugar de eso, lo miró con firme resolución. Luke sostuvo su rostro entre las manos, la voz áspera, casi quebrada. «Solo si quieres esto». «Quiero», susurró ella, la mano presionada contra su pecho. La noche se alargó, llena de una cercanía que ninguno había permitido antes. No fue desesperada ni apresurada, sino lenta y deliberada. Cada toque cuidadoso, cada beso profundizado por la confianza ganada durante semanas largas y frías. Para Nieli, fue la prueba de que era más que lo que le habían hecho. Para Luke, la prueba de que no estaba destinado a vivir y morir solo. Cuando llegó la mañana, con una luz pálida colándose por las rendijas de las contraventanas, Nieli yacía acurrucada contra su pecho, respirando de forma regular, la mano firme sobre su piel. Luke permaneció inmóvil, mirando las vigas del techo, con los pensamientos claros y seguros. El mundo exterior no aceptaría esto. Pero la cabaña ya no era solo suya. Era de ambos, y ninguna ley, ningún susurro, ningún hombre podría quitárselo sin pelea. El deshielo llegó con más fuerza a medida que abril se acercaba. El arroyo detrás de la cabaña corría ruidoso con el agua de la nieve derretida, la tierra se ablandaba bajo los cascos del caballo. Luke despertó más temprano de lo habitual, el sol aún sin asomar por la cresta, y por primera vez en años no se levantó en silencio. Nieli yacía junto a él, el cabello suelto sobre la colcha, la respiración tranquila, las manos aún donde habían caído sobre su pecho durante la noche.
Se quedó inmóvil más de lo que debía, observando cómo la luz tocaba su rostro, la dignidad silenciosa que llevaba incluso dormida. Para un hombre que había vivido años con nada más que su placa y el vacío de la rutina, era una visión que no se había atrevido a creer que conocería. Cuando ella despertó, abrió los ojos despacio pero atentos como siempre. Por un instante, lo miró como si comprobara si lo ocurrido entre ellos había sido real. Luke habló primero, en voz baja. «Perteneces aquí. Si lo quieres, esta es tu casa». Ella apretó los labios, la garganta moviéndose como si las palabras se le atascaran. «En el pueblo, no se detendrán. Me odian». Luke se incorporó, poniéndose la camisa, la mandíbula firme. «Entonces que no se detengan. He mantenido la ley aquí durante 3 años, y lo he hecho solo. Ya terminé de estar solo. Si quieren llamarlo vergüenza, que me lo digan a la cara». Ese día ensilló su caballo y cabalgó con ella hasta Coldridge. No al amanecer, cuando pocos estaban despiertos, sino cerca del mediodía, cuando la calle estaba llena. Peones frente al salón. Mujeres cargando cestas. Muchachos jugando en el camino de tierra. Las cabezas se volvieron cuando bajaron por la calle principal. Luke cabalgaba erguido, la placa bien visible. Nieli sentada firme detrás de él. Al desmontar, la ayudó a bajar, las manos seguras en su espalda, y caminó con ella hasta la tienda general. Ezra Maddox estaba detrás del mostrador, la boca fruncida como antes, pero Luke cortó cualquier palabra con una voz firme. «Esta es Nieli. Se queda bajo mi techo. Come lo que yo como, viste lo que yo compro. Y nadie en este pueblo pone una mano ni una palabra contra ella mientras yo lleve esta placa». La habitación quedó en silencio. Ezra miró de Luke a los otros clientes, sopesando sus palabras, pero una sola mirada dura de Luke zanjó el asunto. Ezra cobró las provisiones sin discutir. Cuando Luke y Nieli salieron de nuevo a la luz del sol, los susurros llenaban la calle, pero nadie dio un paso al frente. El hombre de la ley había hablado con suficiente claridad. De vuelta en la cabaña, Nieli se quedó en el porche mientras Luke descargaba las provisiones. Guardó silencio un largo momento y luego dijo: «Ataste tu nombre al mío. Eso no puede deshacerse». Luke se enderezó y sostuvo su mirada. «No lo até. Lo ofrecí, si lo quieres». Su mano se tensó en la barandilla, la voz temblorosa pero segura. «Lo quiero». Las semanas siguientes trajeron más trabajo, cercas, siembra, días largos en los que la cabaña se llenaba del olor a tierra y leña, pero el aire entre ellos ya no era incierto. Por las noches, yacían juntos sin vacilar, su mano buscando la de él, sus brazos firmes alrededor de ella. La cicatriz en su hombro ya no parecía una marca de lo que le habían hecho, sino una marca de lo que había resistido, y Luke se encontró recorriéndola, no con lástima, sino con respeto. A finales de primavera, construyó una cuna de pino, tablas lisas y sencillas, no porque esperaran un hijo todavía, sino porque Nieli había hablado una vez de su madre haciéndolas, y él había escuchado. Cuando la llevó a la cabaña, ella permaneció en silencio largo rato antes de posar la mano sobre ella. «¿Recuerdas?», dijo en voz baja. «Recuerdo todo», respondió Luke. La cabaña que había sido solo suya ahora albergaba 2 vidas unidas. El pueblo nunca aprobaría del todo, pero ya no importaba. El sheriff Luke Carver, que había pasado años regresando a casa solo con humo y silencio, ahora tenía a alguien esperando junto al fuego, alguien que había llegado a su cama para morir y se había quedado para vivir. Nieli, que había huido de la violencia y cerrado los ojos en la nieve, ahora los abría cada mañana en un lugar que era suyo por elección, no por fuerza. Su historia no terminó con distancia ni duda. Terminó allí, en una cabaña al borde de la línea de los bosques, con el sonido de la tierra descongelándose afuera y la certeza de pertenencia dentro. El hombre que no había pertenecido a nadie y la mujer que no había sido reclamada por nadie, ahora se pertenecían solo el uno al otro.